Venimos de ideas preconcebidas, de pensamientos en donde la lógica es lo que prima, es lo que nos da cierta seguridad para poder manifestarnos y establecernos en la vida. Pero ¿vale la pena arriesgarnos? ¿Vale la pena salir de esas estructuras lógicas, esos lugares de confort, de seguridad, en donde habitualmente nos sentimos tan a gusto? Yo creo que vale la pena transformar el lugar en el que nos encontramos y avanzar o ir al próximo o al siguiente escalón. De eso precisamente se tratará el programa del día de hoy. Un programa en donde el pensamiento, lo que pensamos, la forma en la que lo desarrollamos, cobrará un protagonismo especial junto a nuestros invitados. Los invitamos precisamente a ustedes a visitarnos en Facebook y a ver las repeticiones de nuestros programas en YouTube. Así comienza la edición del día de hoy de La Otra TV. Un nuevo encuentro se pone en marcha, La Otra TV renueva su living y nos disponemos a compartir 30 minutos realmente especiales. No se muevan de allí, de la pantalla, y acompáñennos en el programa del día de hoy, en donde tenemos nuevamente la visita de nuestra amiga, a quien ya le entregamos la llave de la casa, Natalia Cabrera. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, Mariano, ¿qué tal? Bienvenida. Estoy muy bien. Gracias por darme la bienvenida. De nada. Sí, me siento muy bienvenida, de corazón te lo digo. Muchísimas gracias. Y alguien a quien extrañábamos y obviamente ya lo agarramos al sillón para que no se nos mueva nunca más, es nuestro amigo Eric Betros. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo estás, querido? Un gusto estar acá. Muchísimas gracias por venir. Por favor. Hoy vamos a plantear un tema realmente interesante. Pienso que podría llegar a ser interesante. Vamos a hablar acerca de los pensamientos, o de lo que la gente piensa, o de las cosas que se nos ocurren a nosotros. No sé si arrancar con una pregunta o invitarte a, en tu rol de life coach, proponerte hacer una especie de ejercicio y desde allí generar el resto del programa. Bueno, puedo hacer un icebreaker, un rompehielo. Bien, rompa nomás. Mi especialidad. Bueno, lo dijo ella. Soy la hermanita menor, así que... Sí. Bueno, a ver, bueno, yo voy a decir una serie de palabras y ustedes me tienen que decir qué es lo primero que se les viene a la mente. Ajá. Es muy cortito. ¿Quién dice? ¿Él primero, yo o los dos al mismo tiempo? Pueden decirlo los dos al mismo tiempo y después vemos por qué cada uno dijo lo que dijo. Bien, bueno. ¿Ok? ¿Listos? Sí, sí. ¿En sus marcas? Ok. 2, 4, 6. 8. 8. Uy, piensan igual los dos. Tenemos un pensamiento matemático. Claro. Ahora la pregunta es, ¿qué los llevó a decir 8? La lógica. Claro, la lógica. ¿Qué lógica? La lógica que después de ir mencionando números pares, el siguiente que venía era el 8. Pero yo te estaba diciendo la dirección de mi casa. Ah. Pero te faltó darme la calle. Entonces, fíjate cómo pensamos automáticamente. Hay un proceso como detrás de un velo que sucede en la mente que lo tenemos incorporado como parte de nosotros. Y nos podemos pasar toda la tarde disertando, no eran los números pares, no era tal cosa. Y así nos pasamos tratando de probar una programación automática que sucede en nuestras mentes. Entonces, como decís, mi trabajo como life coach es como ponerle pausa a esa película, ir rebobinando a ver a dónde se gatilló la reacción automática. Pará, ahora no nos hagas sentir mal. Decime, ¿a cuántos que le haces este ejercicio no te contestan 8 como no contestamos nosotros? Es como un 80-20. Ajá. Hay gente que dice, no tengo ni idea.
Hay gente que se responde otras cosas. Sí, yo también me asombré. Sí. La vez que pensé de hacer el ejercicio, automáticamente pensé, todas las personas me van a decir 8, por eso. Y después me tuve que acostumbrar a estar preparada cuando me daban otras respuestas. Claro. Y me puse contenta y aparte prueba que la programación no es la misma para todos, Sí. pero todos creemos que es la válida y que es la automática y que vos estabas hablando de eso, no me digas que estabas hablando de otra cosa, Claro. ¿entendés? Yo sinceramente contesté con miedo, pero no a tu respuesta, a la que vos esperabas, sino a lo que iba a decir Eric. Porque yo digo esta y él va a decir la justa, la que va, la que corresponde. Y no, contestó igual, o sea, me siento emparejado en la Totalmente línea de identificados. pensamiento. Tenemos una mente, por lo menos, desde ese punto de vista, parecida. Después el resto, el tipo, sacamos el sombrero. Pero, ¿está mal como pienso? Está perfecto, ¿sí? Cada pensamiento es válido. Ajá. Vos sos el que determina si te funciona o no te funciona. No, me funcionó, yo quedé re satisfecho. Te quedó re bien. Sí. Yo también me asombré que respondiste tan bien. ¿Vos en algún momento pensaste que podía ser la dirección de la casa? No, no, para nada. De hecho, yo quería saber a dónde iba a llegar con todo eso, ¿no? No Claro. lo que iba a contestar, sino que para qué iba a ser usado. Ahora que conociste el resto de la historia, ¿te sorprendió? O... Me sorprendió bastante y aparte me parece, teniendo en cuenta que es un icebreaker, está bueno. Está bueno porque te desencaja y te descoloca, que es lo que vos querés. Y Claro. aparte te puede emparejar con otros que pensaron igual o pensar por qué el otro pensó distinto, ¿no? Ya no generó una unión, así que ya funcionó. Claro, está bien. Chicos contra chicas. ¿Vos decís que las chicas hubieran No, contestado no, distinto? yo hubiera contestado lo mismo. Ajá. Pregunto detrás de cámara, ¿todos hubieran dicho 8? No. Uno hubiera dicho. Tenemos un Contreras siempre allá que... Quizás vivió en una casa numeración 2461 Claro. o un número de teléfono. Sí, sí. No, pero yo en ningún momento. Para mí era Es dado. el desarrollo de los números, ¿no? De Claro. par en par. Entonces los pensamientos conllevan una programación de la que no estamos conscientes. Una programación a la que... a ver, la otra vez escuché un mensaje de alguien que cuestionaba seriamente la educación. La forma, no la educación, Claro. sino la forma en la que somos educados. Y ponía como ejemplo una fábrica de salchichas, que metemos todo esto y sabemos que al final va a terminar saliendo una salchicha. Y utilizando esa ilustración decía, ponemos todo esto para la educación y sabemos que va a salir alguien con un título de arquitecto, de la carrera que sea, pero dentro de ese proceso, o sea, la estructura mental con la que se lo educó y se lo formó a esa persona, termina resultando en eso. Y hablaba acerca de la necesidad de tener que cambiar la forma de educar, sobre todo de cara al futuro que estamos viviendo, un futuro que hace 10 o 15 años parecía de manera distinta y la tecnología te va llevando a razonar de manera distinta. Los que tenemos hijos y vemos el crecimiento, perdón, el crecimiento de nuestros hijos, nos damos cuenta que ellos razonan y ven lo mismo que vemos nosotros, pero desde otro lugar, con otra mirada, ¿no? Te lo pregunto, Sí, ¿no? sí, exactamente, sí. O sea, yo lo veo en mis hijos, ¿no? Ujú. Siempre hablo de mis hijos. David es la persona que desde el vamos sabe lo que quiere, cómo lo quiere, lo que va a hacer de su vida, que se va a dedicar, todo. Sabrina, ella hizo un semestre de universidad y no era lo que ella quería. Y yo sé que Sabrina es la clase de persona que hoy está estudiando autodidácticamente lo que se va a enseñar académicamente en 10 años. Entonces yo no puedo hacer que espere hasta que se enseñe lo que ella quiere aprender. Carreras que hoy todavía no se están enseñando. Sí, ella es muy de ir a la vanguardia, de darse cuenta las tendencias, lo que viene. Entonces yo no puedo encasillarla y decirle, no, tenés que hacer algo convencional, porque la estaría retrasando. Ujú. Eric, sos psicólogo, obviamente, y me gustaría conocer la mirada que vos tenés acerca de esto que estamos exponiendo. Chicos o personas que salen del común de los mortales para ver la cosa desde otro lugar, que van a contramano de lo que la gran mayoría propone. ¿Está bien? ¿Es común? ¿Es normal? ¿Sucedía antes y no nos dábamos cuenta?
No es tan común, sí es esperable. En psicología le damos el nombre de pensamiento lateral, ¿no es cierto? La lateralización del pensamiento. Es la capacidad que uno tiene de ver las cosas desde otro lugar, desde otro ángulo, desde otro enfoque, y a su vez poder aportar algo novedoso, nuevo sobre el asunto. Todos los grandes genios o los que han podido dar un aporte, ¿no es cierto?, nuevo a las ciencias que le competían, tenían esta capacidad, que no era una mera réplica. La realidad es que la educación actual o el sistema educativo está muy atravesado por sistemas enciclopedistas, ¿no es cierto?, de antaño, en donde se favorecía que la persona aprenda, ¿no es cierto?, de memoria las cosas, un cúmulo de contenido que hoy por hoy en gran medida ya es vetusto, ya es anacrónico, no sirve, y a su vez nos tendríamos que pensar que hoy el conocimiento se transmite por diferentes vías y se accede por diferentes lugares, ¿no es cierto? Entonces, estamos enseñando con un modo o un estilo anacrónico, ¿no es cierto?, algo que en la práctica se vive desde otro lugar. Entonces, seguimos con un sistema en donde lo que importa es el título y decir soy profesional y bueno, a partir de ahí voy a ejercer mi profesión, pero lo que en realidad se genera es un sujeto llamado profesional porque porta un título pero con cero capacidad de práctica. Claro. No tiene nivel de experticia para manejarse en su profesión. Sabe todos los libros, sabe lo que aparece en la página 50 y en la nota a pie de la página 100, pero no sabe qué hacer, por ejemplo, en mi profesión, cuando un paciente se angustia delante de él, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver cómo estamos equilibrando la teoría y la práctica. Y retomando el primer tema en que empezamos a hablar acerca del pensamiento automático, todos nos manejamos con pensamientos automáticos que surgen desde nuestros esquemas mentales, Claro. que son el resultado de las cosas que hemos vivido, que hemos aprendido, que hemos experimentado, ¿no es cierto? Y mucho de eso tiene que ver, y lo retomo y lo relaciono con el aprendizaje. Aquellas cosas que se aprenden sin entender por qué o cómo funciona, ¿no es cierto? Como una black box, como una caja negra, uno lo único que aprende es, bueno, si yo toco este botón no sé por qué sale esto, y bueno, lo voy a seguir tocando hasta que me dé cuenta que sale otra cosa, ¿y por qué? Y no sé. Claro. Entonces, así pasan nuestros pensamientos. Siempre contestamos o actuamos de determinada manera porque siempre lo hicimos, pero el tiempo cambia, el contexto también, y no nos damos cuenta que quizás ya no sirve esa Totalmente. Te voy a pedir, Natalia, después si podés o si tenés ganas, algún otro ejercicio, no sé si puntualmente enfocado a este tema, no, pero está interesante como para poder hacerlo y aún para presentárselo a la gente en virtud de tu trabajo. Pero antes me quiero quedar con una pequeña ilustración. Seguramente habrán visto la película La Sociedad de los Poetas Muertos, una película viejísima en la que participaba Robin Williams, en donde él hacía de un profesor en un colegio y en determinado momento les mostraba, les presentaba a los alumnos que siempre estaban dentro del salón, ubicados cada uno en su pupitre, con la mirada puesta cada uno desde su lugar, que había una forma distinta de ver las cosas y los invitó a cada uno de ellos a pasar hasta el lugar donde estaba el escritorio de él, el escritorio del profesor, y pararse sobre el escritorio del profesor y ver ese mismo salón donde ellos año tras año estaban sentados cada uno en su distinto lugar, que era un lugar totalmente distinto porque lo estaban viendo desde un lugar distinto. Tenían una mirada diferente del mismo lugar que ya conocían, pero desde el lugar donde ellos lo veían. En su momento, cuando la película obviamente salió, me pareció muy, no sé si revolucionario, pero por lo menos a mí me conmocionó mucho y me sirvió la enseñanza de poder darnos cuenta, aún en términos bíblicos, ¿no?, que nosotros miramos las situaciones o los problemas o lo que tenemos que afrontar con nuestra mirada humana, desde nuestra visión terrenal, pero que Dios, que está desde arriba, ve las cosas desde otro ámbito y sabe lo que va a ocurrir un poquitito más allá de lo que nuestros ojos físicos nos permiten ver. Bueno, tomando esto que vos decís, que a mí también me gustó mucho la película y creo que la enseñanza es válida, ¿no es cierto? Desde el lugar de salirnos un poco del molde, ¿no es cierto?, de la moldura que siempre estamos, a saber también las consecuencias que puede generar el aplastar la voluntad o el ímpetu o el espíritu de un joven, ¿no? O de una persona en general. Claro. Pero tomando esto de lo bíblico también, ¿no?, que vos nombrás hace un rato, digo, ¿cuántas veces como cristianos tenemos pensamientos automáticos? ¿O cuántas veces como cristianos estamos atravesados por superstición y no por una vida espiritual? Que son cosas muy distintas. En muchas ocasiones... ¿Cómo sería para ponerlo en ejemplo? Vamos a aclararlo. Una cosa es creer que el Señor puede y
y realmente puede hacerlo, hacer sus maravillas, sus milagros, que Él acude a ayudarnos en tiempos de crisis. Y otra cosa es decir, bueno, si yo voy a la iglesia este domingo, yo sé que el Señor me va a contestar, pero si no voy, no me va a ayudar. Eso es superstición. Es un pensamiento que no está avalado absolutamente por la Biblia. Gracias, ¿no? me encanta que hagas ese comentario. Es Porque fundamental. hay mucha gente con autoridad que lo usa. Es que la autoridad es de Dios, no de uno. Claro. Ese es el gran Ajá, problema de la autoridad, sí. ¿no? Pero con esto no quiero decir que no hay que congregarse, al contrario, debemos congregarnos, pero a lo que voy no es que si yo no me congrego un domingo va a pasar una tragedia, o Claro. si me congrego van a caer todas las bendiciones. No pasa por Es eso. prácticamente como usar el mismo calzoncillo en el mundial o sentarte en el mismo Claro, lugar son para ver un cábalas. partido de fútbol, ¿no? Una cábala. Exactamente, ¿no? Claro. Si no lo hago, ¡ah! Y si lo hice es porque no. No, yo he escuchado hermanos o hermanas que se sientan siempre en el mismo lugar en el templo porque en otro lugar no sienten la presencia. Y a mí me parece absurdo, digamos. Ajá. Ya es absurdo. Se te corrió de A butaca mí la me- presencia de Dios. Claro, enorme. está a 5 lugares para allá. A ¿no? mí me pasó el domingo que me senté atrás, siempre me siento en primera fila, y bueno, y entonces viene un colaborador y me dice, ¿qué haces acá? ¿Qué pasa? Y yo, a mí me gusta cambiar. Pero mirá cómo ya le asombra a alguien, uy, ¿qué andará mal? Que ahora en vez de sentarse adelante Claro. se sentó atrás. Perdón, quiero profundizar en este tema y basado en el tema de los pensamientos, ¿no? Sí, Porque claro. yo soy alguien al que le gusta sentarse más o menos dentro del mismo lugar. No digo que uno tiene comprada la silla, pero el lugarcito, si te ocuparon el tuyo, una filita más adelante o 2 o 3 más allá, ¿está bien eso? ¿Está mal? ¿Es cuestión de comodidad? ¿Mi pensamiento lógico vino mal ordenado o No, desacomodado? muy ordenado. Vino muy Claro. ordenado. No Ajá. está ni bien ni mal, pero Ajá. si vos empezás a probar cosas nuevas, podés ver cosas nuevas. Quizá ves que en aquella punta no se escucha nada y por eso todos están tan distraídos. Sí. No, pero podés, y eso te expande la visión. El mismo ejemplo que diste de la película. Ujú. O sea, es uno tener ese hambre de incorporar más cosas, de romper esquemas, o solo por probar, por divertirte un rato. Claro. Me imagino tus hijos van a decir, ¿qué le pasó a papá que hoy? ¿Sabes que el domingo lo voy a probar? Ahora ya. El domingo voy a ir, me voy a sentar en el lugar totalmente opuesto donde nos sentamos siempre. A ver y qué es lo que después vas a piensan ver ellos. las conversaciones automáticas que Ujú. van a surgir. Andás a ver lo que se imaginan. No, Y porque, es un simple juego y experimento. Claro, es hasta cuando entramos. Los chicos ya saben que van derecho al lugar a donde vamos siempre. Claro. Pero bueno, lo vamos a poner A ver en si te práctica. llama el pastor y te dice, a ver qué pasó. ¿Qué pasó que te sentaste en otro? A ver, yo quiero redoblar un poquito la apuesta ya que estamos Sí, sí, sí. hablando, Uy. ¿no? Esto de sentarse siempre en el mismo lugar, ¿no? Llevémoslo a algo más abstracto, más metafórico. ¿Por qué siempre a veces nos sentimos en el mismo lugar espiritualmente? Como si estuviéramos sentados siempre en el mismo lugar espiritualmente. Y lo hacemos automáticamente. Nos congregamos automáticamente. Oramos automáticamente. Agradecemos automáticamente. Ofrendamos y diezmamos automáticamente. Ujú. Escuchamos la palabra de Dios automáticamente. Lo que no pasa es que la hagamos, ¿no? Hacerlo Claro. automáticamente no sale. ¿Y Esa es, ahí está ¿Qué la pasa falla. cuando esperamos que Dios conteste automáticamente a nuestra automaticidad? Y la respuesta de Dios es como Dios la quiere mandar, así que... A mí, y ahí tomo Y una ahí, cosa de wow, lo que sí. decía ella. Dios, a diferencia de nosotros, seamos más obsesivos o no, por no querer cambiar o vivir con una estructura, Dios es creativo y Dios siempre cambia. ¿no? Dios no cambia en su amor, pero la creación muestra cómo Dios va cambiando en cuanto a su creatividad, en cuanto a la expansión, en cuanto al límite que no lo tiene, ¿no es cierto? Dios no cambia en su amor y en quién es, pero le gusta cambiar, ¿no es cierto?, el panorama de nuestras vidas, hacer que nosotros podamos cambiar, que podamos crecer, que podamos madurar. De hecho, la conversión, ¿no es cierto?, aceptar al Señor en nuestro corazón es un cambio Ujú. Claro. propiciado por Dios. Totalmente. Sí. No sé si seguir con este tema o pedirte el ejercicio. ¿Pensaste en algún otro ejercicio que nos Sí, puedas...? A ver. pensé. Bueno. No se me ocurrió nada. Bueno, también era una opción. Gracias. También, tanto agradecimiento. También era una opción que no se te ocurriera. ¿Viste? Te rompí el Sí, es cierto. Puede llegar a suceder eso también. Que a veces la respuesta sea un... No es lo que vos esperabas. No era lo que yo esperaba, le quiero decir.
Pero bueno, sucede. Y ahora hay que remarla, ¿viste? Bueno, pero un ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, es cuando vas a los países que manejan del otro lado, ¿no? Claro. Como en Inglaterra. Sí. Entonces ahí en Londres... Perdón, te conté alguna vez, no fui ni a Mar del Plata, vos me preguntás si fui a un país donde manejan del otro lado. Claro, yo te cuento que yo conozco 26 países, Muy bien. tengo 46 años, no sé si me quiero poner la meta de conocer 50 para 50, me parece como... Medio mucho, ¿no? Sí. Se puede. Entonces puedo hacer 55 a los 55, ahí como que tengo unos 10 años para Sí, sí. doblar lo que vine haciendo. Sí. ¿Eh? Pero es un desafío. ¿Sí? ¿Eh? Sí. Dale, está bueno, ¿no? Yo a los 55 tuyos me propongo ir a conocer la playa de Mar del Plata. Voy a tener que conocer los 55 países para que vos conozcas la Claro. playa. No, me vas a visitar en Miami antes. Bueno, listo. Bueno, entonces en Inglaterra, Sí. ¿viste? Te dice, vos mirás y te dice, mire a las... Me confundo porque tengo la programación. Mire, look right, mirá para la derecha. Y vos mirás para donde supuestamente vienen los autos, pero tenés la programación de mirar para donde siempre vienen en tu país. Ujú. Y entonces haces caso, pero inconscientemente verificás que por si acaso no venga ninguno en contramano, ¿no? Sí, sí, sí. Y Cosa que generalmente en esos países no ocurre. Acá en Argentina sí te puede aparecer uno Acá en sí contramano. Entonces es muy curioso ver eso, cómo tenemos la programación y cómo ya hay programaciones que ya no nos sirven en el lugar de la vida donde estamos en este momento. Ujú. Y son obsoletas, pero las seguimos usando porque no nos sentamos a ver que son automáticas y que así como creamos ese patrón, podemos crear patrones nuevos y pensar de formas distintas. Claro. ¿Cuesta mucho romper los patrones viejos para adaptarnos a esos nuevos patrones? Muchísimo. Y quiero dar un ejemplo bien concreto. Si pensamos en innovación y queremos pensar en Dios, Dios es innovador porque Jesús era innovador. Toda la doctrina del Señor Jesús fue innovadora y tuvo muchísima resistencia por parte de las estructuras institucionales de aquel tiempo, Claro. políticas, religiosas, incluso el pueblo, ¿no es cierto? No podían atreverse a pensar que Dios cambia, pero ellos no habían cambiado. Dios les traía la nueva revelación, el nuevo pacto, y ellos seguían con el viejo. Claro. ¿Qué pasa cuando nosotros como cristianos nos volvemos rígidos en nuestra fe y pensamos que Dios es rígido cuando no lo es? Ujú. Pensamos que Dios siempre va a actuar de esta manera y Dios quizás, que tiene voluntad propia, actúa de otra manera. Claro. Y no se lo permitimos, porque vos siempre actuaste de esta manera. Y si Dios quiere actuar de otra, Ujú. que no lo vamos a dejar y a veces no lo dejamos. Pensaba en la forma revolucionaria en la que Jesús, por ejemplo, sanó a un ciego, ¿no? Escupiendo en tierra y haciendo barro, que digo, ¿a quién se le hubiera ocurrido hacer eso? Y además de haber estado juntando saliva un rato largo, porque... Pero pensalo, ¿cómo haces barro para untarle los dos ojos al ciego? ¿Con una escupidita chiquita no se puede? Digo, habrá estado un ratito ahí juntando saliva y generó el barrito con el que lo sanó al ciego. Yo quiero tomar ese milagro y también la mayoría de los milagros que se ven en el Evangelio de Marcos, porque a diferencia de otros milagros en otros evangelios sinópticos o incluso en Juan, en Marcos los milagros de Jesús son progresivos. Por ejemplo, tomando en cuenta cómo Jesús sana al ciego y pone, ¿no es cierto?, o escupe en sus ojos, o escupe en tierra y pone el barro en sus ojos. En primera instancia, el ciego no recupera la vista totalmente. Ve como borroso, ve a los hombres como árboles, después recupera la vista. Todos los milagros... Sí, y al del barro lo mandó a lavarse. Lo mandó a lavarse y que no vaya a la aldea. Después que lo untó seguía ciego hasta que no se fue a lavar. Con razón ves todo Claro. así, ¿no? Si no se sanó, que no se enteren los que estaban acá. Claro, en realidad no ves por el barro. Pero el mensaje del Evangelio de Marcos es: Dios hace sus maravillas, pero también las hace de manera progresiva. Dios pudo haber hecho instantáneamente que el ciego, sin hacer toda esa parafernalia de cosas, recupere la vista. Sin embargo, Jesús decidió hacerlo de una manera distinta, novedosa y a su vez progresiva. Dios obra en nuestra vida, pero también lo hace de manera progresiva. Dios es un Dios de proceso, no es un Dios instantáneo. Dios no se deja llevar por lo instantáneo de nuestro tiempo, que tan mal nos hace, ¿no? Pensando en el estrés y en la ansiedad. Dios es un Dios de proceso y nosotros tenemos que acostumbrarnos al Dios en cual creemos, ¿no? Es maravilloso este mensaje, sobre todo para aquellos quizás del otro lado de la pantalla o aún para nosotros mismos que estamos esperando que Dios actúe así, como si fuera el genio de la lámpara de Aladino que está para complacer nuestros deseos.
y primero Él es soberano para hacer las cosas que Él quiera, como Él quiera, cuando tenga ganas de hacerla, y después en un periodo de tiempo que puede ser más corto o más largo, pero que en definitiva nos tiene que encontrar a nosotros con esa misma actitud, la de esperar que el milagro se produzca. Porque si aguardamos y pasan 10 segundos y no pasa el milagro, y pasa una hora y el milagro no pasa, nuestra fe no tiene por qué decaer, ¿no? Y sin embargo muchas veces como humanos hasta nos sentimos, no sé si defraudados, pero sí por lo menos hasta dolidos, ¿no? ¿Cómo, Dios, no me respondiste? ¿Te pasó alguna vez de pedirle algo a Dios y que demorara un tiempo en llevar adelante la respuesta? A mí me pasó algo loquísimo. Yo le dije, bueno, Señor, si pasa tal cosa, es voluntad tuya. Si pasa tal esto, esta es tu voluntad. Y yo no conocía la voluntad. Entonces no pasó como yo dije, pero no tuvo el resultado que yo decía. O sea que Dios tenía una imagen mucho mayor que mi imagen así periférica, o como se dice, limitada. Sí, sí. Y me asombró mucho, porque hasta ese momento nunca me había pasado decir, bueno, Dios, si pasa esto, entonces yo entiendo que es este mensaje, si pasa esto, entiendo que es este, y pasó y el mensaje no era ese. Hubo como un colapso, pero veo que el colapso era parte de lo nuevo que Dios tenía para mi vida. Fue impactante y ya no lo hago más a eso. Ya bueno, haz lo que quieras, no te cuestiono más, vos tenés el control. Suele suceder eso, que la gente se defraude, se entristezca y hasta empieza a buscar en otros lados la respuesta que está esperando y no viene de parte de Dios. Pero eso nace fundamentalmente de una concepción, una percepción de la fe inmadura o infantil. Claro. ¿No? Cuando uno se da cuenta que creer y seguir a Jesucristo no es simplemente ver resultados, sino esperar lo que Dios quiere para uno y nosotros mismos generar los resultados tomando de la mano de Dios conforme a su voluntad, nuestra fe cambia. Si no, estamos en un lugar pasivo esperando que nos alimenten como un niño. Y cuando no viene el alimento, lloramos, gritamos, pataleamos y buscamos otro que nos pueda alimentar. Esa no es la perspectiva que nos da Dios, ¿no es cierto? El Señor siempre nos incentiva a través de su palabra a que nosotros seamos los que caminemos sobre las aguas, que nosotros también salgamos y seamos comisionados a predicar su palabra y continuemos su obra. Si nosotros seguimos esperando que solamente Dios instantáneamente o mágicamente o supersticiosamente opere, estamos errados en nuestra concepción de la fe. La concepción de la fe madura es Dios hace sus maravillas, pero te quiere usar a vos como instrumento. Totalmente. Chicos, yo les agradezco nuevamente la visita al programa del día de hoy, ni que hablar de próximas y futuras invitaciones para las que desde ya descontamos su presencia y también tus agradecimientos que seguramente seguirán llegando por doquier. Muchas gracias. Nosotros nos empezamos a retirar con un concepto, con un aspecto que no podemos soslayar. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Exacto. La manera en la que Dios mira, entiende y demuestra su soberana y perfecta voluntad escapa a nuestras limitaciones, a nuestra lógica, y a nosotros nos cabe aceptarla, respetarla y recibirla, porque siempre es lo mejor para cada una de nuestras vidas. Hasta aquí llegó la propuesta del día de hoy de La Otra TV. La televisión tiene sus propuestas, nosotros les hemos ofrecido la nuestra. Será hasta un próximo programa. Dios los bendiga. Muchas gracias.